Bueno, pues ya he visto lo que hemos visto sobre la derivada. Vamos a ver también lo que se llaman derivadas laterales. Lo mismo que como la derivada viene de un límite, pues también existen derivadas laterales, lo mismo que existen límites laterales. Así que la derivada por la izquierda se escribe así, f'a menos, ¿ves? Izquierda, y a más derecha. Estás calculando la derivada en a, en el punto x igual a. Pues es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y cuando x tiende a 0 por la derecha. El incremento este tiene que tender a 0, acordaros, ¿eh? Es un cociente de incrementos en el cual el que está abajo tiende a 0. Bueno, pues esto sería derecha e izquierda, límite por la derecha, derivada por la derecha, derivada por la izquierda, no tiene ninguna complicación. Cuando una derivada cuando existe la derivada en un punto es porque las dos tienen que coincidir, lo mismo que pasaba con los límites, ¿os acordáis? Tiene que tener límites y coinciden los límites, si no, no. Bien, normalmente derivadas laterales no se suelen calcular casi nunca, a no ser que sean puntos conflictivos o funciones a trozos, lo de siempre, ¿eh? Igual que con la continuidad. Bueno, aquí viene a demostrar que la función f de x igual a valor absoluto de x no es derivable en x igual a 0. No lo voy a hacer porque se echa un rato y yo os doy la idea un poco. Esta función cuando la dibujáis tiene esta forma. Tiene una forma así. Esta es un poco especialita, ¿vale? Esta es la función f de x igual a x, valor absoluto. Bien, cuando calculáis la derivada en el punto x igual a 0, resulta que este es un punto de los llamados puntos angulosos. Es como un pico, es un mínimo que acaba en pico. Los mínimos normalmente suelen ser suaves y los máximos, pero cuando acaban en pico, ahí la derivada no existe. ¿Por qué? Porque cuando vienes por la izquierda, las derivadas que son las pendientes, las tangentes, la derivada es una pendiente, una tangente, vienen de esta forma, y cuando vienes por aquí vienen de esta forma, así que aquí no coinciden. Cuando es suave, sí, vienen así, las pendientes, viene suave, como es suave, pues vienen, se adaptan, giran y no pasa nada. Pero cuando es un pico, no, ¿vale? De hecho, si calculáis la derivada en x igual a 0, del valor absoluto de esta función, veréis que la derivada por la izquierda es menos 1 y por la derecha es 1. Son distintas derivadas, pero no lo voy a hacer, ¿eh? Bueno, derivada y continuidad. Esto es una cosa que también vamos a ver por encima, aunque el año que viene se estudia más en profundidad. ¿Tiene alguna relación la derivada y la continuidad? Pues la respuesta es sí. Daros cuenta que la derivada es un límite y para la continuidad utilizamos límites. Bueno, pues que sepáis una cosa, si una función, la condición de derivada es mucho más fuerte que la de continuidad. Acordaos que una función es continua cuando existe el límite por la izquierda y por la derecha en un punto y coincide con la función. Bueno, pues la derivada es más estricta todavía. Por lo tanto, nos podemos encontrar con una situación un poco curiosa. Una función puede ser continua y no ser derivable, pero si es derivable, seguro que es continua, ¿vale? Así que estos dos conceptos van asociados, pero ojo que uno no implica al otro siempre, ¿eh? Continua no implica derivable implica continua. Y aquí lo tenéis por qué. Esta función, que tiene un pico ahí, lo veis que acaba en pico, es angulosa, bueno, pues es continua, ¿veis que es continua? Como lo que hemos visto antes del valor absoluto, es continua, pero sin embargo en este punto no es derivable. Por lo tanto, ahora, si no es continua, no es derivable, ¿eh? Eso es seguro, ¿de acuerdo? Bien, aquí viene un problema muy parecido a lo que hacíamos con límites, que había que encontrar el valor de a para que esta función fuera derivable. Lo voy a hacer en un momento y ya veréis que es bastante sencillo, no tiene mucha complicación. Vamos a ver si tengo por aquí la hoja. Mirad. Aquí tengo la función ya escrita y vamos a ver si es derivable en x igual a 0. ¿Por qué? Porque es donde se enganchan, ¿no? Las dos funciones. Bien, vamos a calcular primero la derivada y como tiene trozos, pues hay que hacer la derivada de cada uno de los trozos. No hemos hecho esto, pero ya sabéis, yo creo que ya sabéis derivar un polinomio. Esto sería 3x al cuadrado. Si x es menor o igual que 0. Y la derivada de esto es a. Si x es mayor que 0. Vale. Por lo tanto, para que sea derivable tiene que coincidir la derivada por la izquierda y por la derecha. Es decir, la derivada en 0 por la izquierda debe ser igual que la derivada, perdón, que falta aquí la coma, por 0 por la izquierda. Pues me voy a meter aquí el 0, ¿vale? Si meto el 0 por la izquierda por la derecha sería esta. Bueno, esta es la izquierda, perdón. Luego sería, no, esta es la izquierda. Esta de aquí. La derivada de 0 por la izquierda sería, meto aquí sería 3 por 0 al cuadrado, que es da 0. Y la derivada por la derecha de 0 es esto, x mayor que 0. Luego sería a, que es una constante. Así que para que es igual a 0, esto no vale a. Si igualamos las dos, como tiene que ser derivable ahí, pues tienen que coincidir las dos derivadas, a vale 0. Vale, pero nos ha quedado la b sin hacer. Bueno, pero como es derivable,
es continua. Pues vamos a utilizar la continuidad. ¿Os acordáis que para que sea continua el límite por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha, debe coincidir con el límite cuando tiende por la izquierda? ¿Vale? De f de x, de f de x. Ahora estamos cogiendo esta de aquí arriba, ¿eh? Límite cuando h tiende a 0, ya no pongo derecha, sería por la derecha sería esta que aquí abajo, ax más b. Luego sería b, y el límite por la izquierda, y estoy haciéndolo mal, ¿no? Esto es derecha, sí, esta sería x al cubo más 1 por la izquierda. Luego sería 1. Igualáis y te queda que es igual a 1. Ya hemos sacado las dos. Luego la función queda así. X al cubo más 1, x menor o igual que 0. Y la otra, como la A vale 0, me quedaría solamente la B, que es 1. Vale, esta función es continua y derivable en x igual a 0. ¿Vale? Y va a ser derivable y continua en todos los demás sitios, porque estas funciones no dan problemas. La derivabilidad suele dar problemas también donde tiene problemas de continuidad. Así que ya sabéis. Bueno, pues ya está hecho el ejercicio. Ya haremos más de esto, pero para que veáis un poco la idea de cómo se hace esto. Cómo se trabaja con las derivadas laterales, ¿eh? Es calcular la derivada de cada trozo e igualarlas, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver el siguiente apartado. Bien, función derivada, derivadas sucesivas. ¿Qué es este concepto? Bueno, si queremos hacer la derivada de una función en un punto, pues hay que hacer esa regla de los 4 pasos y tardar un buen rato o saber las técnicas. Pero es mucho mejor lo que se llama obtener una función nueva que me permita obtener la derivada en cada punto. Es lo que se llama la función derivada. Y para obtener la función derivada también se utiliza la regla de los 4 pasos esa. Lo voy a hacer con un ejemplo. ¿Veis? Los 4 pasos están aquí. Los incrementos, el cociente, la tasa de variación media y la tasa de variación instantánea, que es la derivada. Voy a hacerlo yo con un ejemplo y vamos a obtener la función derivada. Con esa función derivada puedes obtener la derivada ya en cada punto. Es mucho más cómodo que tener que hacerlo punto por punto. Bueno, el dominio de la nueva función que obtenemos al derivar, que sepáis que suele ser igual o está contenido en el dominio de la función anterior, de la función f. Así que de una función obtenemos su derivada, que es una nueva función, ¿vale? Y con esta función le vas metiendo aquí los valores y me va dando lo que vale la derivada de esta función en cada punto, ¿vale? Más cómodo que tenéis que hacerlo punto por punto. Esto me lo da todo. Esta es la función que teníamos ya. Vamos a calcular la función derivada de esta función, ¿vale? El primer paso era hacer un intervalo en el punto donde queremos derivar. Va a ser un punto genérico cualquiera, así que lo voy a llamar x y x más h. El segundo paso era hallar los incrementos. Incremento de x, que es h, y el incremento de y, que es lo que vale la función en x más h menos lo que vale la función en x, ¿vale? Bien, podéis calcular cada una de estas cosas aparte, pero yo lo voy a hacer aquí todo. Sería f de x más h, hay que meterlo aquí. X más h al cuadrado menos 3 por x más h menos la función f de x, que es todo esto. X al cuadrado menos 3x. ¿Veis? Hacemos la operación y quedaría, no voy a desarrollarlo todo, bueno, sí, lo voy a desarrollar, pues si no, no lo veis. X al cuadrado más h al cuadrado más 2xh menos 3x menos 3h menos x al cuadrado más 3x. Simplificando, este se va con este, a ver, queda h al cuadrado más 2xh, este se va con este también, menos 3h. Vale, eso es lo que quedaría. El cuarto paso es la tasa de variación media, que es el cociente de la y entre la x. Sería h al cuadrado más 2xh menos 3h partido de h. Y es el tercer paso. Y el cuarto paso, el límite va un poco rápido porque si no, no acabo el vídeo nunca. Menos 3h partido por h. Bien. Aquí la variable no es la x, es la h, porque estamos cuando h tiende a 0. Así que vamos a sacar factor común h, ¿vale? Porque esto sale 0 partido por 0, sería h que multiplica h más 2x menos 3 partido por h, quitamos, y cuando meta que h tiende a 0, me queda 0, 2x menos 3. Efectivamente, si deriváis esta función, 2x menos 3 saldría lo que no ha salido aquí, ¿veis? Pero es un proceso muy pesado y muy largo, esto no se hace así, ya sabéis, lo habéis hecho en física, hay unas técnicas especiales para pasar de aquí a aquí sin todo este proceso, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a meternos a eso, pero antes de nada, derivadas sucesivas.
¿Qué son derivadas sucesivas? Bueno, pues cuando tienes una función y la derivas, obtienes la derivada primera, ¿veis? F'. Si la vuelves a derivar, la segunda, y se pone así, con dos rayitas, la tercera, la cuarta. A partir de la cuarta se usan números romanos, cuarto, quinto, sexto, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo. La función espacio, si la derivas con respecto a su variable independiente, que es el tiempo, sale la velocidad. En física lo habéis visto, la derivada del espacio con respecto al tiempo. Si derivas la velocidad con respecto al tiempo, me sale la aceleración. La aceleración es la segunda derivada del espacio. ¿Veis? La primera derivada del espacio con respecto al tiempo es la velocidad, la segunda derivada del espacio con respecto al tiempo es la aceleración. Sería un ejemplo en el que se ha derivado dos veces. Pues vamos ya directamente a las reglas de derivación. Muy bien, aquí empieza primero con las reglas de las operaciones, porque hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, las funciones con las que trabajas y otro, las operaciones que tienes. Siempre hay que atender primero las operaciones. Pero antes de ver las operaciones, para poder practicar, vamos a ver primero la tabla de las derivadas más elementales, más simples, ¿de acuerdo? Esta tabla la tenéis que aprender de memoria. Y ya está, si no sabéis esta tabla no se puede derivar. Así que lo primero que tenéis que hacer es poneros a empollar la tabla. Yo voy a ir haciendo algún ejemplo de cada una de ellas y así vais viendo cómo quedaría, ¿vale? Bueno, a ver. Mirad, empezamos. La derivada de una constante es 0. Aquí la tenéis. Una constante. F de x igual a 5. La derivada, 0. La derivada de la función de identidad, 1. ¿Vale? Aquí la tenéis. Muy fácil. La derivada de una potencia, pues es 4 por x elevado y le restáis 1 al exponente. 4x al cubo. ¿Vale? La derivada, aquí os pongo algún ejemplo más que os podéis encontrar. ¿Qué pasa si tenéis 1 partido de x al cubo? Pues lo ponéis con una potencia y ahora hacéis la derivada de la potencia, que sería menos 3, ¿veis? Menos 3 por x elevado y hay que restarle 1, menos 3, menos 1, menos 4. Y ahora lo ponéis otra vez bien, ¿vale? Así que cuando tengáis cosas de este tipo, lo ponéis como una potencia negativa. Las raíces, lo mismo, la ponéis como una potencia, ¿veis? 2 tercios. Y ahora deriváis. Sería 2 tercios por x elevado a 2 tercios menos 1, que sería menos 1 tercio. Y ahora lo ponéis bien, ¿veis? Lo he bajado aquí abajo porque es negativo, lo he bajado, y ya está, ¿de acuerdo? Estos son casos también, aunque hay gente que se aprende de memoria cómo se hacen las raíces, hay una fórmula para las raíces, lo normal es ponerlo como una potencia, y así no tenéis que memorizar nada, ¿vale? Bien, hay dos muy usadas que son 1 partido por x, esta la tenéis que memorizar, es menos 1 partido de x al cuadrado, sale muchísimo, y esta también sale mucho, la de la raíz cuadrada de x, que es 1 partido de 2 raíz cuadrada de x, muy importante las dos, ¿vale? Aquí tengo otra en la que no es, en vez de ser 1 partido de x, menos 5 partido de x. Bueno, pues la derivada es, no tengáis en cuenta menos 5, ahora os diré por qué, porque es una constante que va multiplicando, cuando van sumando no, pero cuando van multiplicando las constantes no se tocan, se dejan como están. Luego sería, ¿veis? Si quitarles el 5, pues sería, aquí está más, porque esto es un más, ¿vale? Claro, porque es menos 1 partido de x al cuadrado, que con este menos hace un más, ¿vale? Bueno, esto lo iremos haciendo poco a poco y lo veréis. Bien, la derivada de la función 6 de x, ¿veis? Es una constante que va multiplicando, no se toca, así que sería la derivada de x, que es 1 por 6, 6, ¿de acuerdo? La derivada de una exponencial, que las tenéis aquí, exponenciales, a elevado a x. Bueno, pues la derivada de la exponencial es la misma, se deja como está, logaritmo neperiano de la base. Un caso particular, muy interesante, que es e elevado a x, lo tenéis aquí, e elevado a x. La derivada de elevado a x es muy fácil, la misma, e elevado a x, no hay que hacer nada, ¿veis? ¿Por qué queda elevado a x? Porque sería por el logaritmo neperiano de, que es 1. Así que por eso queda más sencilla. Esta es de las más sencillas que hay. Aquí tengo 5 elevado a x, el 5 lo dejo, elevado a x. ¿Veis? La derivada del logaritmo. Vale, la derivada del logaritmo es 1 partido por x, logaritmo neperiano de a. Aquí he hecho un ejemplo con el logaritmo en base 10. 1 partido por x, logaritmo neperiano de 10, porque esta es la base 10. ¿Vale? El logaritmo neperiano de x también es muy fácil. 1 partido por x. Este es muy facilito, ¿vale? Por el logaritmo neperiano de la base, que sé, por eso no aparece. Esta coletilla de aquí no aparece aquí, ¿vale? Lo mismo que esta no aparece aquí, ¿de acuerdo? Bien, después las trigonométricas, que son muy sencillas. La función seno, la función coseno, la función seno es coseno, la función coseno es menos seno, ojo que va siendo cambiado. La función tangente la tenéis dos, tenéis 1 más tangente al cuadrado o 1 partido coseno al cuadrado, porque os acordáis que había una fórmula que decía que esto es lo mismo que esto. Así que la podéis poner de las dos formas. Y después los arcos, arcoseno, arco coseno y arco tangente, que esto hay que memorizarlo, pues es un poquito más complicado. Este es muy importante, sale bastante también, la del arco tangente. 1 partido de 1 más x al cuadrado. Bien, pues esta tabla os la tendréis que aprender, ¿de acuerdo? Muy bien.
Vamos a ver entonces ahora, y para terminar, vamos a ver cómo se hacen sumas de funciones, ¿de acuerdo? Bien, suma, producto y tal. Bien, a la hora de derivar, cuando tenemos operaciones, nos podemos encontrar con una suma o una resta, que es muy sencillo de derivar. Se derivan por separado, ¿veis? La suma de dos funciones, la derivada, es la derivada de cada una por separado. Así que sin ningún problema. Si es una resta, lo mismo. ¿Veis? Una constante por una función. La constante ni se toca, solamente se deriva de la función. ¿Veis? Dejáis en su lugar. Si queréis la podéis sacar como factor común ahí aparte, que no os moleste, multiplicando y deriváis la función. ¿Vale? La derivada, aquí ya se complica. La derivada de un producto de dos funciones. Un producto. Pues sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la primera función por la primera sin derivar. Es un juego, ¿vale? ¿Qué pasa si son tres? Pues se deriva una por el producto de otros dos, la otra por el producto de otros dos, la otra por el producto de otras dos. ¿De acuerdo? Estas demostraciones se hacen más adelante en cursos superiores. En ellas interviene el logaritmo neperiano para poder hacer la demostración, pero ahora no voy a hacerlo, para en ellas. La derivada de un cociente. Esta es la más complicada de todas. La derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Daros cuenta que aquí es un menos y aquí un más. Lo sabéis confundir mucho. Y partido del denominador al cuadrado. Esto se os olvida también muchas veces. Ojo que es la más complicada de todas, ¿eh? La derivada de un cociente de funciones. Y después viene la composición, que lo veremos otro día, que es hay que utilizar lo que se llama la regla de la cadena. Esto, ya sabéis que las operaciones las funciones tenían muchas operaciones y una de ellas era la composición. Esta hay que derivar de una forma especial. Estas son las más complicadas. De hecho, casi todas las funciones son compuestas que vamos a trabajar, así que esto después lo veremos más tranquilamente. Aquí os propongo algunas derivadas para que veáis cómo se hace. Os lo voy a hacer en un momento, ya veréis. La derivada de esta función. Muy bien. Mirad, esto primero lo que voy a hacer va a ser transformarlo en esto. Y así es más fácil de derivar. Esta no hace falta porque es inmediata. Así. Primero la voy a tocar así. Ahora vamos a empezar a derivar. La derivada de esta serían menos 2 por 2, menos 4, x elevado y se le resta 1, menos 3. Más 3, la constante, no hacemos nada con ella. La derivada de la raíz cuadrada, que es 1 partido de 2 raíz cuadrada de x. Menos la constante que va multiplicando, no se toca. La derivada del logaritmo neperiano, que era 1 partido por x. Esto normalmente después hay que retocarlo un poco, ¿eh? No se deja así, se pone así. 3, 2 raíz cuadrada de x, menos 2 partido de x. ¿De acuerdo? Ya tengo una. El siguiente, un producto. Es un producto, por lo tanto, lo primero ya te digo, las operaciones lo primero, ¿eh? Una operación producto, por lo tanto hay que hacer la regla del producto. Sería la primera derivada por la segunda sin derivar. ¿Veis que le he dejado igual? Porque la derivada elevada de x es elevado a x. Más la segunda derivada, la segunda sexta, que sería el coseno, por la primera sin derivar. Y ya está hecho. ¿Veis? Tan sencillo como esto. Se puede sacar factor común si quieres, para dejarlo más bonito, pero ya estaría hecho. Vamos con esta, que es un poquito más complicada porque es un cociente. Derivada del numerador. A veces se puede poner indicadas las cosas. Ya os pasaré ejercicio y veréis que lo dejo indicado primero y después ya hago las derivadas. Pero aquí lo voy a hacer directamente. La derivada del numerador, que sería 6x, ¿verdad? 6x elevado a 1, más 2, más la derivada de una constante que es 0. Por la derivada, el denominador sin derivar. Menos este derivado por el numerador sin derivar. Y todo partido del denominador al cuadrado. Esto teóricamente ahora habría que operarlo y simplificarlo. No voy a perder tiempo en ello porque el vídeo se me echa encima. Vamos con esta otra. La derivada de un cociente. Otra vez. La derivada del numerador, 2x logaritmo neperiano de 2, ¿os acordáis? Por el denominador sin derivar. Menos la derivada del coseno, que es menos seno, me quedaría entonces más. Seno de x. Por el numerador sin derivar. Y todo partido del denominador al cuadrado. ¿Vale? Fácil. Y la última. Esta es más gordota todavía. ¿Por qué? Porque tiene un producto y un cociente. Así que sería, lo voy a dejar primero indicado, la derivada del numerador, que es todo esto. Lo voy a poner así, con una prima. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador derivado, que lo voy a hacer ya, que sería 2 por el otro sin derivar. Y todo partido del denominador al cuadrado. Pero claro, aquí tengo que hacer esta derivada, que es un producto. Así que hay que echarle aquí un ratito ahora. 2x más 1 al cuadrado, este sería un producto, lo que sería 3x al cuadrado por el logaritmo neperiano de x, más la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido por x, por 3x al cuadrado, y todo esto por 2x más 1, menos 2x al cubo, logaritmo neperiano de x. Bien, esto después habría que simplificarlo y ya está, ¿vale? De todas formas, estos ejercicios los voy a yo a pasar mejor hechos, para que veáis un poco la idea.